Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 10 de Antropología Filosófica cursada 2021. Continuamos con Schelling, después de haber visto el panorama como un texto inicial, de esa fase inicial de filosofía trascendental, después de haber visto la filosofía de la naturaleza y en concreto uno de los textos de filosofía de la naturaleza de Schelling. Pasamos ahora a lo que se considera una suerte de tercera etapa, o depende cómo se llama, depende, digamos, de qué número de etapas se le adjudique a Schelling, pero se suele conocer este periodo particularmente como filosofía de la identidad. Y vamos a ver el tercero de los textos que tenemos de Schelling, que es las lecciones sobre el método de los estudios académicos. Son las últimas clases que da Schelling en Jena en el año 1802 y se publican en 1803. Son 14 lecciones y, como decíamos, el marco general de esta obra es lo que se conoce como filosofía de la identidad, según la cual Schelling sostiene que naturaleza y espíritu son idénticos, son inseparables, como venimos diciendo desde el comienzo, y que justamente en esa identidad entre naturaleza y espíritu consiste lo absoluto, ¿sí? Lo absoluto es la identidad. Luego, claro, viene el tema de la diferenciación, ¿no? Como veníamos viendo la clase pasada. De todas estas lecciones vamos a trabajar particularmente la lección sexta o 6, que se titula sobre el estudio de la filosofía en particular, donde aparecen temas que son sumamente interesantes, entre ellos la tarea de la filosofía, las distintas formas de la razón o filosofías. Particularmente el problema es cómo se integra la filosofía como un conocimiento de lo absoluto, un saber de lo absoluto, con otros saberes, otras filosofías que se van dando históricamente. ¿Cómo se dan entonces, este sería otro gran tema, las configuraciones históricas de la filosofía? Y dentro de estos temas, grandes temas que van a aparecer en la lección 6, nos interesa particularmente enfocar la cuestión de la antropología. ¿Podemos pensar que hay acá una antropología filosófica? Bueno, vamos a ver si algo de alguna pista nos da Schelling en este texto. Bueno, solo a modo de aclaración cabe decir que en la clase próxima vamos a ver el siguiente y último texto de Schelling, Las Investigaciones, donde aparece su concepción del mal. Pero dada la intensidad de este filósofo, conviene que vayamos paso por paso, y entonces esta clase nos vamos a dedicar solo a las lecciones. En cuanto al contexto particular de las lecciones 1 a 5, aparece ya en la lección 1 un pasaje que merece la pena escuchar con atención. Dice Schelling: la filosofía, que abarca al hombre entero y comprende todos los aspectos de su naturaleza, se presta mejor aún para liberar al espíritu de las limitaciones de una educación unilateral y elevarlo al reino de lo universal y de lo absoluto. Esto está al comienzo del texto, en la lección 1, y condensa, a mi entender, varias cuestiones. Una de las cuales ya planteamos como una pregunta y como un tema que me parece que hay que pensar en la lección sexta, que es esta cuestión de una antropología filosófica en Schelling, ¿no? Pero también aparece el tema de la educación, aparece el tema de las limitaciones, un tema muy fichteano, y aparece esta necesidad muy fuerte en Schelling de elevarse a lo universal y lo absoluto. Todo esto en el contexto en el cual
inicial, ¿no?, de la primera lección, en el cual Schelling insiste en que hay que mirar el conjunto. Una idea que viene ya también de Fichte y de alguna manera también en Kant. No, hay que mirar el conjunto porque las partes se entienden solo a partir de ese todo que las contiene, que las organiza y demás. El tema de la filosofía, dice Schelling acá, es la idea de lo absoluto. Y cuando dice idea, pareciera volcarse hacia uno de los lados de la identidad, el espíritu, pero al mismo tiempo está reivindicando el otro, porque son inseparables. Cuando dice idea, se refiere también al ser, o sea, a la naturaleza. Y la filosofía aparece como la ciencia de las ciencias, ¿no? Es decir, la ciencia fundante. Entonces, ya acá está jugando aquello que marcábamos como muy aisladamente en el panorama, que empezamos a ver con mucha más claridad en la filosofía de la naturaleza, que es justamente esta cuestión de, para Schelling, lo subjetivo y lo objetivo, lo ideal y lo real, son siempre idénticos, son siempre dos caras de una misma moneda. Hay un solo principio y de ese principio se va a desprender la oposición o las oposiciones, la oposición fundamental y las oposiciones que vienen después. Otro punto que aparece en las primeras lecciones, concretamente en la segunda, y que nos interesa un poco, es el tema de el saber, ¿no? O mejor dicho, una tensión, ¿sí?, al interior del saber. Esta tensión al interior del saber tiene que ver con, por un lado, el darse históricamente, ¿sí?, y por otro, el pretender ser verdadero, ¿no?, más allá de lo histórico. Entonces, se daría esta cuestión, una configuración histórica, pero también una pretensión de verdad y, digamos así, de superación de lo histórico. Y en este contexto, también muy interesante, dice Schelling que las universidades, ¿no?, recuerden que el texto trata sobre eso, sobre los estudios académicos. Ese es el tema que se propone tratar en estas lecciones. Las universidades se dedican al conocimiento histórico y entonces pierden ese sentido que tiene justamente la palabra universidad, que es la unidad de lo diverso, ¿no?, la unidad de lo diferente, y entran en una suerte de disgregación. Pero además se han convertido paulatinamente en instrumentos del Estado, en meros medios y no fines en sí mismos. La cuestión entonces para Schelling es cómo lograr que lo particular, auténtico, sea una muestra cabal de lo universal, ¿no? O sea, lo verdadero particular, el verdadero particular es el particular de un universal. Esta disgregación no da cuenta justamente de ese universal. Este es el desafío, ¿no? Entonces, por un lado, y ya en la lección tercera, dice Schelling, tenemos dos tipos de conocimiento. Por un lado, el conocimiento histórico, ¿sí?, donde el aprender es fundamental y donde aparece el tema de un medio, ¿no? Es un medio para un fin, que es el segundo tipo de conocimiento. Entonces, por otro lado, el conocimiento racional, que consiste en crear o producir. Este es el verdadero fin. Entonces, está claro, lección 4, que hay diferentes formas de un mismo saber universal, dice Schelling. Y el saber del saber, o la ciencia de la ciencia, que unifica todos estos saberes particulares, es la filosofía. Entonces, la universidad, para ser universidad, tiene que recuperar este saber del saber, o ciencia de la ciencia, la filosofía, para poder unificar todos esos conocimientos disgregados, todos esos medios que no han sido del todo articulados en función de lo universal, el fin.
Y finalmente, en la lección 5, digamos así, Schelling presenta, la quinta lección, presenta una serie de objeciones habituales contra la filosofía que simplemente voy a mencionar porque son interesantes, ¿no? Es decir, ¿qué se le cuestiona, qué se le suele cuestionar a la filosofía? Lo primero que se le cuestiona es que es peligrosa, y particularmente peligrosa para la religión y para el Estado. Y es peligrosa porque puede ser o bien corruptora o bien también subversiva. Bueno, se imaginan, tema súper interesante, pero simplemente lo presentamos porque si no vamos como a discurrir demasiado sobre estas cuestiones. Otra objeción que se suele presentar contra la filosofía es que se opone a las ciencias particulares. Bueno, claro, ¿cómo no se va a oponer? Pero hay otra objeción también, dos objeciones más que se suelen hacer, es que daña a la juventud. Interesante. Y otra objeción es que es una moda. Bien, esas son las objeciones que Schelling encuentra en la época respecto de la filosofía. Bien, y llegamos ahora entonces a la lección 6, sexta, sobre el estudio de la filosofía en particular, titulada de esta manera. Recuerden, retengan esto que señalábamos antes, dos tipos de conocimiento, un conocimiento histórico y un conocimiento racional. Porque esto va a tener mucho que ver, esta distinción entre una configuración histórica y una configuración racional, un medio y un fin, un aprender y un crear o producir, como va a tener que ver mucho con la primera cuestión que va a plantear Schelling en esta lección sexta y que nos va a llevar todo un rodeo bastante particular. Ya metiéndonos de lleno en la lección sexta, Schelling dice que la filosofía es un fin en sí mismo, no un medio. Esto está claro ya de las lecciones anteriores. Y plantea la siguiente pregunta. ¿Se puede aprender filosofía? ¿Se puede adquirir o ejercitar? ¿O es una facultad innata? Este tema realmente es todo un tema en sí mismo. Y por eso vamos a hacer todo un rodeo sobre esta cuestión. Este tema es realmente muy importante. Lo plantea Kant en el final de la crítica a la razón pura, ¿no? La crítica a la razón pura tiene una segunda parte, que es la doctrina trascendental del método, y hacia el final, un apartado, capítulo o sección, depende de la traducción, que se llama Arquitectónica de la razón pura. Casi al final. Y acá Kant plantea toda una idea que es mucho más compleja y que se suele simplificar con una frase. La frase es, la filosofía no se puede aprender, se puede filosofar. Eso, créanme, me ha llevado mucho tiempo tratar de entender qué quiere decir esa frase. Es un tema que aparece en didáctica especial y por eso aprovecho para agradecer a Carolina Mamilovich de didáctica especial, con la cual charlamos sobre este tema. Y es un tema realmente súper interesante y también estuve consultando otras profesoras, colegas que han trabajado mucho este tema, particularmente Sandra Palermo y María Jimena Solé, con quienes compartimos el grupo Idealismo. Solé también es profesora de Moderna en esta casa de estudios. Y bueno, realmente se armó toda una cuestión que me
que me excede un poco, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. En el caso de Kant, entonces, el texto arquitectónica es clave. Vamos a tratar de explicar un poco. Es cierto que esta cuestión de la filosofía no se aprende, solo se puede filosofar, aparece así, no se entiende del todo, y aparece acá, pero este texto no termina de ser del todo claro. Entonces, generalmente uno puede completar con otros textos kantianos. En el caso, algunos completan con sobre el saber filosófico, en didáctica, otros con qué es la ilustración. También se puede pensar, a mí me ha dado mucho que pensar, la teoría del genio de la crítica del juicio. En fin, y además todo esto ha sido motivo de un gran debate entre uno de los referentes, profesores referentes también de esta casa en didáctica, que fue Guillermo Viols, y otro referente de la cuestión de la filosofía y la enseñanza de la filosofía, como fue también Eduardo Rabosi. Todo dicho todo esto, perdón, voy a tratar de ser lo más claro posible en qué dice Kant. Bueno, ante todo, la arquitectónica para Kant es el arte de los sistemas, y el sistema es una unidad que agrupa bajo una idea una diversidad, como un todo orgánico. Y acá pone el ejemplo de la planta, ¿no?, que crece por dentro y no por sumatoria, por adición desde afuera. Esta idea se realiza mediante un esquema, y por eso los sistemas permanecen a veces solo esquematizados, solo esbozados, ¿no? Y el tiempo los termina completando, se terminan completando con el tiempo. Como una suerte, para tomar una temática que venimos señalando ya en Fichte, una suerte de espíritu que busca la letra, que busca la exposición, que no ha encontrado todavía la mejor manera de exponerse. Pero para Kant también, al igual que para Schelling, si uno abstrae el contenido, todo conocimiento es o bien histórico o bien racional. Conocimiento histórico es un conocimiento por datos, mientras que racional es un conocimiento por principios. Ese conocimiento por datos se puede aprender, ¿sí? Se puede aprender también, obviamente, por experiencia, por narración, por instrucción, pero ese aprender básicamente es una suerte de imitación o repetición. No hay un conocimiento profundo porque no hay un conocimiento de los principios. El conocimiento racional, en cambio, sí tiene como fuente o principio a la razón misma y puede ser de dos clases. El matemático, que es por construcción de conceptos, pero ahí, en la matemática, los principios se aplican, ¿no? Están presentes. Entonces se accede a esos principios y se los aplica. De modo que cada reconstrucción o cada repetición es un calco de la construcción originaria. Pero la filosofía no procede por construcción de conceptos, sino simplemente por conceptos. Entonces no se dispone de los principios, ¿sí? O no se sabe, mejor dicho, si se dispone de los principios. Entonces, dice Kant, un conocimiento puede ser objetivamente filosófico, esto quiere decir fundado en principios racionales, y subjetivamente histórico, es decir, repetido como datos sin comprender. Y el ejemplo que pone acá es el sistema de Wolf. Alguien repite parte por parte todo el sistema de Wolf de memoria, pero no lo comprende. Ni bien se le impugna una definición, dice Kant, no sabe qué hacer. Entonces, no hay una genuina aprehensión, digamos así, del sistema. Y esto suele suceder, dice Kant además, en alumnos que pasan toda la vida en la escuela, el eterno estudiante. Y suele suceder porque solo se usa la razón inconcreto, ¿no? Aunque sea a priori y sin error.
pero entonces como que no se logra atrapar la razón. Y justamente acá viene esta condena, ¿no? Es decir, la filosofía no se puede aprender. Entendiendo por aprender, repetir sin comprender. Simplemente repetir, imitar, de memoria. Lo único que se puede hacer es filosofar. ¿Y qué quiere decir filosofar acá? ¿No? Entonces, parecía ser que filosofar es pensar por sí mismo. Es hacer, ¿no? Es como decir, es mucho más que imitar, obviamente, es razonar, es usar la razón, ejercitar el talento, aplicar la razón, seguir en ese uso inconcreto, ¿no? Es decir, aplicar la razón a determinados casos. Pero claro, la filosofía es la idea de una ciencia posible y no se da en ninguna parte en concreto. Y sin embargo, claro, ese es el gran problema de las ideas, ¿no? Y sin embargo, uno intenta acercarse por diferentes vías hasta descubrir un camino, ¿no? Como asentarse. Pero ese intento sigue siendo un como sí, que es lo que sucede siempre con las ideas. No hay un acceso seguro, garantizado a los principios de la razón. Hay un intento, y esos intentos tienen que ver con crear o con inventar o con producir un sistema nuevo. Pero son intentos. Claro, y acá uno recuerda la teoría del genio, ¿por qué? Porque Kant dice, la teoría del genio de la crítica de razón, de la crítica del juicio, que la genialidad no se enseña, no se comunica, simplemente se realiza, no se puede transmitir, ¿no? ¿Se tiene o no se tiene? Y acá parecía algo por el estilo, ¿no? Es decir, hay que filosofar, hay que meterse en la filosofía y alguna vez pegarle a la razón, es decir, acertar a la razón. ¿Qué nos queda a nosotros entonces de lo que dice Kant? Bueno, que repetir sistemas de filosofía no es hacer filosofía. Eso no quedó claro. Que hay que hacer un uso inconcreto y que eso llevaría, pero sin ninguna garantía de nada, a los principios racionales o a la creación de un sistema. Y otra cuestión más, el ejercicio, la filosofía hace al ejercicio, o sea, hay que ejercitarse, pareciera que sí, ¿no? Pareciera que sí. Bueno, todo esto es lo que dice Kant respecto de espero que haya quedado medianamente claro, respecto del aprender filosofía o filosofar. El otro costado de la referencia lo tenemos en el prólogo de la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Que, recuerden, es un poco posterior a este texto de Schelling y tiene un apartado cuyo título agregado es lo que se requiere para el estudio filosófico. ¿Qué dice acá Hegel? Ya así empieza el apartado. Muy interesante esta frase. Lo que importa, pues, en el estudio de la ciencia, y acá cuando leemos ciencia, estamos pensando en la ciencia, o sea, en la filosofía, es el asumir el esfuerzo del concepto. Asumir el esfuerzo del concepto. Claro. Bueno, claro. Ya lo vamos a ver. ¿Qué es el concepto? ¿No? El concepto es la verdad para Hegel que está operando por detrás, ¿sí?, de los sistemas filosóficos. Los sistemas filosóficos son históricos, diría Hegel, de acuerdo con Kant. Con otras frases, recordemos, cada sistema es hijo de su tiempo. Pero todo ese movimiento no corresponde al sistema, sino a un concepto, es decir, a la verdad. La verdad está operando en cada época histórica mostrándose de determinada manera. Ese es el esfuerzo del concepto. El concepto es la verdad que está ahí, atrás de los sistemas filosóficos. Y entonces hay que
tratar de ver en cada sistema filosófico cómo está operando ahí atrás el concepto, es decir, la verdad. Y entonces se puede captar a partir de ellos, mostrando su verdad relativa, ¿no?, el movimiento dialéctico del concepto. ¿Sí? Este hilo conductor. ¿Qué hace Hegel con esto? Lo histórico en realidad es una mostración, digamos así, una manifestación de lo racional, para seguir tomando esa distinción de Kant. El problema es que para todas las ciencias, y acá leo otro pasaje de la fenomenología del espíritu, un poco posterior, este mismo apartado, cuarto del prólogo, dice Hegel, para todas las ciencias, artes, aptitudes y oficios, vale la convicción de que su posesión requiere múltiples esfuerzos de aprendizaje y de práctica. En cambio, en lo que se refiere a la filosofía, parece imperar el prejuicio de que cualquiera puede filosofar directamente. ¿No? Acá, obviamente, le hace un reproche a Kant directo, porque está diciendo, bueno, claro, entonces no hace falta aprender los sistemas. Hay que filosofar espontáneamente y ya está. Y así entonces se lleva a la creencia, dice Hegel, de que la filosofía empieza cuando se terminan los estudios. ¿No? O, mejor dicho, perdón, me rectifico. La filosofía termina si uno se pone a estudiar. Lo que Hegel dice que se desprende de la posición de Kant es que si los sistemas filosóficos son prescindibles y no hay que estudiarlo, entonces no hay que estudiar nada, hay que filosofar y ya. No es necesario el esfuerzo, no es necesario el cultivo, no es necesario el proceso, no hay que hacer ningún camino. Hay que largarse a filosofar y, como decíamos, acertar a la razón, digamos, ¿no? Entonces, si uno estudia, no filosofa, y si filosofa, no estudia. Sería más o menos la interpretación maliciosa que hace Hegel de Kant. ¿Por qué maliciosa? Digo, porque Kant dice algo de esto, pero también dice que la filosofía hay que ejercitarla, hay que trabajarla. Digamos, no dice, no hay que aprender, no hay que repetir. Pero claro, uno puede decir, ¿pero qué? ¿No hay aprendizaje que no sea repetición, que no sea imitación, que no sea memoria? Todos temas muy interesantes para la pedagogía y para la didáctica también. Y otra frase de Hegel, y con esto cerramos toda esta largo rodeo, dice Hegel, a los verdaderos pensamientos y a la penetración científica solo puede llegarse mediante la labor del concepto, ¿no? Es decir, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, hay que captar el concepto, como decíamos recién, el movimiento dialéctico del concepto detrás de cada uno de los sistemas filosóficos. ¿Sí? Y uno va a lograr profundidad, verdad, si a través de esos sistemas vistos históricamente logra después, obviamente, como llegar al concepto, y eso también le va a permitir comprender a uno su propio tiempo, ¿no? Diría Hegel. Bien, entonces tenemos estas dos posiciones, la posición de Kant y la lectura que hace Hegel. Volvamos ahora entonces a la pregunta inicial y a Schelling. ¿Se puede aprender filosofía o es una facultad innata? ¿Qué dice Schelling? Sí, se pueden aprender las formas particulares en que la filosofía se da. Eso no significa filosofar, ¿sí?, sino ejercitar. Pero no es una facultad innata o natural o espontánea, ¿no? Dice Schelling que hay una faceta artística, una dialéctica, le va a llamar a esto, que comprende especulación y reflexión, que no se aprende, ¿no? Como que
acá hay una suerte, si es una facultad artística, uno de nuevo tiende a pensar en el genio, ¿no? Pero se puede mejorar claramente mediante la educación y se puede llevar a poesía o productividad. Es decir, Schelling tendría una suerte de posición intermedia diciendo el aprendizaje es muy importante, la educación es muy importante, pero no se puede forzar, digamos. Tiene que brotar solo, ¿no? Entonces habría como una mini teoría del genio también, ¿no? Es decir, algún tipo de predisposición pareciera que tiene que haber. Lo importante para Schelling es que se llegue a esta dimensión, ¿no? Es decir, que el aprendizaje o el talento también lleve a productividad, ¿no? Lleve a esta fase superior en donde se pueda expresar la filosofía plenamente, ¿no? Y entonces acá dice que lo absoluto, que es lo universal y lo particular, procede como emanando, ¿no? Es una emanación de lo real y lo ideal, ¿no? Lo ideal y lo real, la razón y la imaginación, ¿no? Lo ideal es la razón, lo real la imaginación. Que por supuesto, esta imaginación no tiene nada que ver con la asociación, ¿no? Con la de ideas, ni tampoco es una imaginación meramente reproductiva. La imaginación es la facultad fundamental para la filosofía. Y es la que hay que formar, potenciar y sobre todo, y acá dice, bueno, por lo menos tenemos este precepto negativo, ¿no? No sofocarla ni inhibirla. Uno podría decir, en este punto, Schelling es muy similar a Fichte, ¿no? La centralidad de la imaginación productiva es muy importante, es fundamental para la filosofía. Y esto, decíamos, esto también lo dice Fichte, que la imaginación productiva es como la facultad, es la razón operando con lo real en este caso, también, ¿no? En Schelling. Y que no es un mero mecanismo ni de asociación ni de reproducción, es creación, productividad, poesía. Y eso es lo que tiene que lograr la filosofía y sobre todo no aplacarlo, no reprimirlo, no impedirlo. Bien, a partir de acá aparece el tema de lo que podríamos llamar la crítica a la razón común y a sus versiones cercanas. Podríamos también pensar que es como la crítica al sentido común y que de alguna manera tiene que ver con lo que veníamos diciendo, ¿no? Es decir, si la filosofía se muestra a través de formas particulares, ¿no? De sistemas filosóficos históricos, el asunto es cómo captar la verdad, ¿sí? Cómo poder separar la paja del trigo, ¿no? La apariencia y la verdad. Claro, porque el tema es que, y acá Schelling también, como buena parte del idealismo, es aristotélico, ¿no? Las personas buscan conocer. Comienzo de la metafísica de Aristóteles, ¿no? El problema, agregaría Schelling, es que se dejan llevar por la apariencia. Y entonces acá va a criticar, y hay que criticar la apariencia para poder captar la verdad. Y entonces acá va a marcar una serie de razones comunes o visiones comunes que son interesantes. Bueno, la primera crítica va dirigida al dogmatismo. ¿Qué hace el dogmatismo? Bueno, básicamente extiende lo finito a lo infinito. O sea, pretende llegar a lo infinito a partir de lo finito. Y consagra así el abismo,
¿no? O se apega a los hechos, es decir, consagra la separación, la trascendencia, quiebra la inmanencia, o se vuelve empirista, ¿no? Se apega a los hechos y nada más que los hechos. O sea, no tiene ninguna idea de lo infinito. El abismo parece una remisión al comienzo de la crítica de juicio de Kant, que, bueno, obviamente a Schelling le interesaba mucho esa crítica de Kant. Otra oposición es hacia, otra crítica, es hacia la filosofía seria, que reconoce, claro, y acá pareciera estar hablando de Kant, claramente, reconoce la experiencia como fuente única o principal de conocimiento y que las ideas puedan tener realidad, pero niega que se las pueda conocer. Y acá Schelling lanza, esto es página 78 del texto digital, del PDF que tienen ustedes, acá lanza la frase, estudiar una tal filosofía es peor que no conocer ninguna. Tajante, terrible, ¿no? Tiene esos ataques Schelling, esos sacudones de liquidación, digamos. digamos. Porque toda filosofía lo que propone en última instancia es elevarse sobre los hechos. También critica acá a la posición que duda sobre la finitud, ¿no? No basta, dice Schelling, con dudar sobre los objetos finitos. Hay que estar convencido de su nulidad, ¿no? Es decir, hay que aniquilarlos. Porque de esa manera se va a poder intuir lo absoluto. Claro, para él, obviamente, esto es muy fácil, porque si uno aniquila lo finito, intuye lo infinito porque son inseparables. O sea, es como inmediato el paso. Tan inmediato que va a dar lugar a dos frases también del comienzo de la fenomenología, ¿no? No dice Schelling, Hegel, pero claramente está pensando en Schelling, pretende asaltar lo absoluto a tiros, digamos, ¿no? A los pistoletazos. O la noche en que los gatos son pardos o las vacas son blancas, o sea, donde no se puede distinguir nada. Bueno. Otra crítica es a la lógica. Lógica como ciencia formal o sin contenido. Para Schelling es opuesta a la filosofía, porque claro, se termina transformando en una doctrina empírica, ¿no? Que toma las leyes del entendimiento común como leyes absolutas. Y el ejemplo es la ley de no contradicción, que obviamente para Schelling vale solo para lo finito, no para lo infinito. Sino como podría hablar de la identidad entre el espíritu y la naturaleza. Y por último, en toda esta secuencia de críticas al sentido común o a la razón común, se dirige directamente contra la crítica de la razón pura, porque claro, hace de la lógica una lógica absoluta que busca demostrar especulativamente la necesidad de sus leyes, y si hace esto, considera la razón como una facultad de deducción, ¿no? O sea, como un conocimiento condicional, del tipo sí y entonces. El problema es que ese no es el único conocimiento. Si fuera solo un sí entonces, no pasa nada. Es decir, le falta la intuición, ¿no? Que esto también lo veíamos en la cuestión de la arquitectónica y de alguna manera su reproche que también está en Fichte, ¿no? Es decir, falta una intuición intelectual, falta captar la unidad de manera no discursiva, de manera no condicional, etc. Por eso, y acá viene esta anotación tan interesante, tan rara, ¿no? Tan inesperada. Por eso, dice Shelley, no es tan grave anteponer a la lógica conocimientos de antropología y psicología. No es tan grave como cree el criticismo, ¿no? Hace bien de alguna manera, ¿no? Porque
como que humaniza un poco la cuestión de la lógica. Pero claro, el problema de todas estas posiciones, y acá se refiere no solo a la crítica de la razón pura, sino a todas las anteriores que veníamos mencionando, recordemos el dogmatismo, la filosofía seria, la duda sobre la finitud, la lógica y también la crítica de la razón pura, todas estas posiciones, todas estas opiniones se apoyan sobre una misma base, que es el dualismo cartesiano, la oposición entre alma y cuerpo. Y justo acá es donde pregunto, ¿parece haber una antropología filosófica? Porque justo acá Schelling habla de la idea del hombre, es decir, mencionó recién la antropología y la psicología como atenuantes de la abstracción, de la crudeza de la lógica, pero ahora va a hablar de una antropología mucho más fuerte, mucho más sustancial, no una antropología del entendimiento, de la razón común, una antropología filosófica, pareciera. ¿No? Vamos a ponerlo como hipótesis. Dice Schelling, página 80, toda verdadera ciencia del hombre puede ser buscada solo en la unidad absoluta y esencial del alma y del cuerpo, es decir, en la idea del hombre, y no en el hombre real y empírico, que es solo una manifestación relativa de esta idea. Es decir, lo particular es una manifestación relativa, relacional, ¿sí?, de la idea. Por eso, no hay que ver la idea como algo abstracto y platónico, aunque ya tampoco lo platónico es así, pero no importa, ¿no? Platónico de manual, podemos decir. Porque la idea siempre tiene su cristalización, su manifestación en la naturaleza. Es decir, en lo real, ¿no? Y por eso a toda psicología o antropología le corresponde una física, dice Schelling. Y de hecho, la filosofía de la naturaleza también se basa o descansa, se funda en esta identidad entre lo ideal y lo real. Porque lo viviente es la idea. Lo viviente es la idea. La idea de lo viviente, ¿no? Eso es filosofía de la naturaleza. La psicología sigue siendo un saber bastante particular. Acá la critica Schelling también, porque solo considera el alma. Entonces excluye del ser humano lo absoluto, por un lado, y el ser, la naturaleza, el cuerpo, por otro. Y de esta manera degrada o rechaza lo inmenso, lo elevado, e iguala todo. Y acá acusa a la psicología de sansculotismo, ¿no? Terrible. Esa igualación, pero para abajo, sería. Y por otro lado, el empirismo y la filosofía analítica y formal, dice Schelling, no preparan para la ciencia o el saber porque no conducen, en última instancia, al saber absoluto. Entonces, una auténtica filosofía especulativa puede darse parcialmente o unilateralmente, es decir, puede darse de manera histórica, como un conocimiento histórico, como un sistema de una época, ¿no?
Porque puede aparecer la identidad absoluta en diferentes grados o niveles de la reflexión. Esto es parecido al movimiento del concepto de Hegel, ¿no? Si esos sistemas pudieran abstraerse de los límites en que se formularon y elevarse desde la identidad particular, comprendida, contenida dentro de lo universal, y entonces captar la identidad absoluta hasta llegar a lo universal puro y absoluto, bueno, de esa manera llegarían a la verdad, llegarían al sistema, digamos, al conocimiento racional. Y acá, Schelling distingue como dos grandes épocas. Por un lado la antigüedad y por otro lado la modernidad. La antigüedad o la filosofía clásica presentaba lo infinito unido a lo finito, por una suerte de, dice Schelling, envoltura común. Y la modernidad lo que revela, lo que muestra es la oposición absoluta en diferentes grados entre lo infinito y lo finito. Es decir, la antigüedad es unidad inmediata, la modernidad es separación y persistencia en la separación. La unidad inmediata es como inconsciente en la antigüedad, ¿no? Hay una instancia previa a la separación, y en la modernidad hay distintas concepciones que enfatizan más o menos la separación, la oposición entre lo infinito y lo finito. Con este esquema, Schelling se garantiza una suerte de transformación de los sistemas, de concepciones que se van transfigurando, van reformulando la oposición hasta disolverla, ¿no? Hasta que se llega a la identidad verdaderamente absoluta que disuelve esas oposiciones. Y entonces la mirada sobre la modernidad es sumamente interesante porque la modernidad está signada por el dualismo, ¿no? Por el dualismo cartesiano. Decae en esa modernidad las ideas de Estado y de religión, ¿no? Es como que se retira el principio divino, se retira lo infinito, lo absoluto. Y entonces la naturaleza se la ve como pura corporeidad mecánica, cuerpo sin alma, finitud, oposición entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Ejemplo de esto, Descartes. El dualismo llevado al máximo rigor científico. Spinoza es una excepción, porque se opuso al dualismo. Leibniz, suscribe y de alguna manera como que permite el dualismo. Y entonces lo infinito perdió su significación, perdió su objetividad y solo tenía una relevancia subjetiva. Acá aparece Kant y la filosofía crítica que dieron el primer paso para la restitución de la filosofía. Y acá aparece Fichte también, y la doctrina de la ciencia, que mejoró ese primer paso, ¿no? Pero se quedó en el dualismo. ¿Cuál es el mérito básicamente de Kant-Fichte, sobre todo de Fichte? Bueno, que han desterrado el dogmatismo, ¿no? Esta creencia en la cosa en sí como fundamento. Y entonces aparece acá el círculo propio de la doctrina de la ciencia, que es el ponerse fuera del yo, es un ponerse en el yo, ¿no? Lo que está fuera está dentro. Esto muestra que Schelling sigue comprendiendo muy bien a Fichte, ¿no? Sigue yendo al meollo de la doctrina de la ciencia, contrariamente a lo que creen muchos fichtianos, fichtianos es una manera de decir, digamos, muchos seguidores de Fichte, que seguidores también es como un poco, bueno,
Mucha gente que se dedica a Fichte cree que Schelling entendió cualquier cosa. No, no entendió cualquier cosa, lo entendió muy bien. Lo entendió muy bien. Solo que, claro, lo interpreta. Y entonces, la doctrina de la ciencia y Fichte restituyen lo absoluto, efectivamente, pero anclado en la subjetividad y concebida esta subjetividad, ¿no?, en el yo, ¿no?, anclado en el yo, que siempre es sujeto a objetividad para Fichte, pero bueno, acá hay una lectura de es solo espíritu, no es naturaleza, ¿no? Y además una subjetividad concebida en y para la acción. Entonces el idealismo es la máxima expresión, es la culminación más coherente de la modernidad. Y acá cierra el círculo Schelling también de esta breve reconstrucción de la filosofía moderna, porque Descartes, vuelve a Descartes, y dice, Descartes estaba en la dirección correcta, ¿no? Pero no llevó hasta las últimas consecuencias la oposición entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Y en realidad su verdadero pensamiento se expresa en la física mecanicista, ¿no? Esa corporeidad sin alma que en realidad implica una aniquilación total de la naturaleza. Y retomando al punto inicial de todo este periplo, la verdadera especulación, ¿qué va a decir? Que lo ideal y lo real coinciden, ¿no? Y que solo en esa coincidencia, en esa identidad, se superan las posiciones unilaterales, digamos así, idealismo y empirismo. Y a partir de esta unidad queda claro que la tarea de la filosofía es buscar el conocimiento único y verdadero o absoluto, el conocimiento de lo absoluto, dice Schelling, página 86, hasta abarcar la totalidad y hasta comprender perfectamente el todo en la unidad. Entonces la filosofía, esta filosofía especulativa, la verdadera tarea de la filosofía, es la revelación de lo absoluto, la disolución de las oposiciones y la apertura de esta no separación, de esta inescindibilidad entre idea y naturaleza, o espíritu y naturaleza, o ideal y real. Y así podríamos seguir. Bueno, un par de palabras sobre cómo continúa Schelling a partir de la lección 7 y siguientes. Bueno, básicamente las 7 va a analizar algunas oposiciones exteriores contra la filosofía y particularmente la moralidad, la religión y las ciencias particulares o positivas, y entre ellas la teología, la medicina o ciencia de la naturaleza y la historia o el derecho, ¿no? Esas 3: teología, medicina, ciencia de la naturaleza, historia o derecho o jurisprudencia también traducen. De todos estos temas, de cada una de estas oposiciones, se va a ocupar detalladamente en las siguientes lecciones hasta el final, y en la última, en la 14, en la lección 14ª, se va a ocupar de la filosofía del arte, que también, retoma toda esta cuestión de la productividad de la filosofía. Y ahora volvemos sobre el texto, formulando una serie de problemas para pensarlo. Con esto cerramos. Me parece claro que lo primero que podemos recuperar con toda esta larga discusión es la pregunta inicial, el problema inicial que se plantea Schelling. ¿Se puede aprender filosofía? ¿No? Recordemos que Kant dice no, si aprender es repetir, hay que filosofar, tratar de hacer distintos usos en concreto de la razón, hasta dar con la razón. Hegel se burla de esto, entonces cualquiera filosofa sin estudiar
Lo que hay que hacer es captar el movimiento del concepto, y ese movimiento del concepto se va dando históricamente, ¿no? A partir de los sistemas, de ese conocimiento histórico que va discurriendo con sistemas filosóficos. En Schelling hay algo parecido a esto que dice Hegel. No hay un talento innato, no lo declara así, pero sí hay una reivindicación del aprendizaje, de la educación, del mejoramiento, aunque también pareciera haber una suerte de, y esta es una pregunta, hay un salto cualitativo, ¿no? hacia el producir un sistema filosófico. ¿Hay una filosofía o hay muchas filosofías? ¿Y esas muchas filosofías llevan a una filosofía? Sería el problema de fondo de esta cuestión, a mi entender. Luego, la filosofía concebida como poesía o como productividad. La pregunta es, ¿toda productividad es filosofía? ¿Cómo se hace para distinguir la imitación de la producción? Respecto del otro tema, ¿no? Que aparecía la crítica a la razón común y a sus variantes, la pregunta es, estas variantes, estas formas, ¿no? ¿Son formas de acercarse a la verdadera filosofía? ¿Habría un acercamiento? Y si fuera así, ¿habría una suerte de heurística del error? ¿No? ¿Qué lugar jugaría el error en esta mirada? Otra pregunta que se nos ha surgido con toda su fuerza cuando habla de la idea del hombre, ¿no? ¿Hay una antropología filosófica acá, claramente? No empírica, ¿no? No empírica, sino una antropología filosófica que pueda captar al ser humano íntegramente como idea, naturaleza y, por supuesto, como parte de lo absoluto. Y por último, la pregunta que surge con toda esta reconstrucción que hace Schelling de la modernidad, ¿por qué de las distintas oposiciones o distintas formas de oposición debería seguirse una disolución en la identidad absoluta? ¿Por qué? Realmente. Bueno, todo esto respecto de la lección sexta de las lecciones sobre el método de los estudios académicos. Continuamos la próxima clase con el texto Las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y concretamente con la temática del mal.